Y el vídeo de esta semana tiene un sponsor. Tenemos un sponsor esta semana. Y esta semana el sponsor se llama Ruido que da por culo. Y sí, se me ha colado un ruido en el vídeo que aún no sé de dónde ha salido. El micrófono ha capturado un ruido que hace tic, 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 tic. Que creo que es la cremallera golpeando. Porque como lo he grabado caminando, pues yo creo que viene de ahí. Pero esas son cosas que se aprenden con la experiencia. Pero es que me ha gustado el podcast. Entonces lo voy a subir igualmente. Y para que lo tengáis en cuenta. Y ya está. Es solo sonido. Así que me he grabado esto en vídeo, pero que sepáis que esto es solo sonido. Así que ya dicho esto, os dejo con el podcast de esta semana. Hijo mío, quillo mío. Así que ha sido un placer hablar con vosotros. Con vídeo. Hacía tiempo que no me veíais la carita, ¿eh? Y me va creciendo el pelo. Lo tengo salvajado, ya. Lo tengo salvajado. Pues nada, dicho esto, que os vaya muy bien esta semana y nada, que os dejo con el podcast. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde sea que me estéis escuchando y a la hora que me estéis escuchando. Yo soy Marcos y estáis escuchando Conclusiones de un joven ignorante. Así que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra semana más al podcast donde os compartiré mi conclusión, reflexión, momento actual desde la máxima humildad, considerándome que no soy mejor que tú, que estoy pasando por el mismo proceso por el que estás pasando tú. Y bueno, me encanta que estés aquí, te lo agradezco muchísimo. Y espero que el contenido de hoy te resulte de valor. Entonces, vamos a ello. Es que me he cogido el micrófono porque era una cosa que he sentido que quería hacer, porque una de las formas que yo tengo para sanar es hablar. Yo tengo 3 formas para sanar. Hablar, escribir y el silencio. Entonces, muchas veces el silencio es una opción muy bruta para una mente muy agitada. Entonces, hablar del tema, hablar con alguien, hablar conmigo mismo, hablar en un podcast de esto, pues es una forma en la que yo me ayudo mucho y es una forma menos agresiva de entrar en un estado de paz mental. Porque tenemos que entender en el momento en el que estamos. Si estamos ligeramente agitados, un poquito de silencio nos va a venir muy bien. Pero si estamos tremendamente agitados, quizás lo mejor que podemos hacer es hablarlo con alguien. El ejemplo claro es el siguiente. El ejemplo claro es cuando nosotros estamos, yo qué sé, en medio de una ruptura amorosa y estamos pasando por un momento muy difícil, por poner un ejemplo, o una situación difícil en tu vida, y sientes esa necesidad de hablar con un amigo, de que un amigo te escuche, de que, bueno, pues es una forma de expresar cómo te sientes y el expresar, el sacarlo, hace que te purgues, hace que te limpies. Entonces, hay muchas formas, ya sea escribiendo, ya sea hablando. A mí me he dado cuenta que me sirven. Habrá gente que le sirva bailar, habrá gente que le sirva pintar, habrá gente que le sirva gritar, habrá gente que le sirva pegar a cosas, es decir, dar puñetazos a cosas. Yo siempre he hecho taekwondo desde pequeño y a mí eso de liberar la ira dando patadas o dando puñetazos es una cosa que conmigo no ha funcionado. Si tengo ira, por ejemplo, que es una emoción bastante clásica en nuestra sociedad, entonces ira y enfado. Yo por suerte nunca he sido iracundo, nunca he sido una persona que me enfade con mucha ira y de pequeño quizás más, pero ahora mismo pues, de adulto sinceramente me da igual. Yo creo que no he pitado a nadie en el coche nunca, así que os podéis hacer la idea. Entonces, yo soy bastante tranquilo en ese sentido, pero sí que es cierto que hablar y escribir me sirve mucho. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Voy a hablar para ordenar mis ideas y para ver si os sirve un poco. Y ya de momento me gusta mucho el tono que estoy empleando, lo dinámico que está siendo el podcast. Así que, como inciso, si consideras que este podcast le puede resultar de valor a alguien, pues te agradecería mucho que se lo compartieras y ojalá a esa persona le sirva y pues hagamos de este mundo un mundo mejor. Pero yo voy a seguir poniéndote lo que quiero sanar. Lo que quiero sanar es esto, quiero ir con más lentitud. Porque la lentitud es una virtud. ¿Por qué? Porque ir más lento es ir más rápido, ya lo decían. Tú con poco que busques, con poco que te pongas a investigar sobre culturas milenarias, taoísmo, te empieces a, yo que sé, a los samuráis, con poco que empieces a buscar a filósofos modernos, ya que sea, yo por ejemplo Alan Watts, que es uno de los filósofos, pues que cuando te pones a investigar, pues es uno de los nombres que salen a menudo.
Cuando te pones a investigar en esto de la espiritualidad, cuando te pones a investigar en esto del crecimiento personal, te das cuenta que tenemos en esta sociedad una capacidad brutal para acelerarnos. Acelerarnos nos produce una desconexión parcial o total de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestra sabiduría, de nuestro saber interno, de nuestra intuición. Nos desconecta de esa parte que sabe más allá que nuestra mente. Y tú miras, espera, ¿eso existe? Sí, existe. Yo lo he podido experimentar, pero espero que algún día lo experimentes tú también, si no lo has hecho ya. Es decir, hay una especie de inteligencia que trasciende la mente y el cuerpo. Es decir, hay un tipo de inteligencia que poseemos, que es maravillosa, que es como algunos lo llaman los instintos, el instinto, otros lo llaman intuición, otros lo llaman el saber interno, otros lo llaman flashes, como es decir, un flash, no importa, es decir, una corazonada, algunos lo llaman así. Y a mí me parece que la maravilla de la vida empieza cuando empiezas a conectarte con ese saber, cuando empiezas a conectarte con esa paz. Es decir, cuando estás más lento te conectas con dos cosas, con el saber, con el conocimiento, con esa intuición, y también te conectas con la paz, el disfrutar plenamente de este momento. Entonces, ¿por qué estoy hablando en este podcast y qué es lo que quiero decir? Pues mirad, esto os lo digo, quiero saber ir más lento por una serie de cosas. Yo me despierto por la mañana y con ansia me he puesto a hacer cosas, es decir, me he puesto a limpiar mi casa con ansia. Venga, voy a ir rápido y mientras tanto me voy a escuchar un podcast y mientras escucho el podcast voy aprendiendo, porque claro, considero que la tarea de la limpieza no es lo suficientemente valiosa y que no me va a aportar suficiente valor como para hacerla sola, es decir, para centrarme en una sola cosa. No, considero que eso no es suficientemente valioso limpiar y por tanto me pongo un podcast, me pongo información y entonces al final entro en un bucle y esto es lo que yo quiero decir, de que ir lento, hacer menos es más. Ya lo dicen los sabios, ya lo dice el refranero español, vísteme despacio que tengo prisa. Lento es rápido, rápido es lento. Es decir, cuanto más te aceleras, más torpe te vuelves. Cuanto más torpe te vuelves, más perspectiva pierdes. Cuanto más perspectiva pierdes, más desconexión tienes. Y cuanto más desconexión tienes, más a lo loco y a lo tonto haces. Entonces, esto es el cuento del hachero. El cuento del hachero dice que había un chico joven, fuerte, que quería disponerse a cortar árboles porque decían que pagaban muy bien. Entonces llegó el primer día, se compró una hacha nueva y cogió y cortó un tronco. Lo vendió y he sacado bastante dinero para un tronco. Entonces al día siguiente se dispuso a cortar dos en vez de uno. Y cortó dos y pum, pum. Y empezó la ambición ahí, empezó la ambición de querer más y más. Al día siguiente quería 4 y cortó 4, papá. Y al día siguiente quería 6 y cortó 6, tata. 6 árboles en un día, joder, se pegaba una paliza interesante. Pero luego llegó al día siguiente y dijo, voy a cortar 8. Y de repente se puso con las mismas horas, con la misma energía, con la misma fuerza y cortó 5. Y quería cortar 8 y dice, ¿por qué hoy he cortado uno menos? ¿Por qué me ha costado más? Y luego llega al día siguiente y dice, no, esto no es, me voy a acostar al atardecer y me voy a despertar al amanecer para estar con mucha energía, con mucha tal, pero voy a estar todo el día para llegar a los 8 troncos. Y cortó 3 troncos y no entendía nada. Y al día siguiente cogió y cortó solo 1, trabajando más que nunca. Ya ni se acostaba al amanecer y al atardecer, ya estaba ahí todo el día y solo cortó 1. Y hubo un día que no cortó ni 1, es decir, no cortaba su hacha. Y entonces se acercó al jefe y le dijo, oye, perdona, creo que mis compañeros están haciendo trampas. Saben algo que yo no sé. Saben algo que yo no sé, porque encuentran los árboles blandos. Yo me he tirado un día entero para no cortar ni un árbol. Lo tengo a medio cortar. Esta gente encima parece que sabe estos se ríen de mí, porque cuando les veo están riéndose todo el tiempo. Es más, les veo descansados, les veo tumbados, les veo tranquilos. Estos saben algo que yo no sé y me parece injusto. Ese hombre vivía en el modo víctima, vivía en el modo quejarse, se aprovechó de, como dicen en El alquimista, Paulo Coelho se aprovechó del principio favorable. Es decir, el principio favorable es que cuando empiezas en algo, por ejemplo, ese hacha está nueva, pues las cosas funcionan bien, van la suerte principiante que llaman, ¿no? Y luego, pues le cogió el jefe, le puso la mano en el hombro y dijo, a ver, joven, ¿cuántas veces has afilado tu hacha? Y le dice,
¿cómo que afilar el hacha? Y dice, sí, ¿cuántas veces has afilado el hacha? Y le dice, pues no he afilado el hacha ninguna. Y entonces, ¿cómo pretendes entonces cortar más árboles? Esos que tú ves descansando, están afilando su hacha. Fíjate bien, no hay árboles más blandos o más duros. No seas víctima, hazte responsable. Y entonces dijo, oh, y empezó a afilar el hacha y otra vez empezó a cortar árboles. Entonces, ¿cuál es la metáfora? La metáfora es la siguiente, es decir, lo primero, afilar el hacha, esta metáfora se suele utilizar para el conocimiento, es decir, adquiere nueva información, adquiere nuevo conocimiento, pero yo también lo digo como para menos es más, es decir, no es cuanto más le des con el hacha a un árbol, más vas a cortar. Eso es lo que la lógica dice, pero ahí es donde tenemos que entrenar nuestra mente y decir, oye, que quizás esto no sea así, que quizás menos es más, que quizás hay un punto de virtuosidad, es decir, ni todo el día afilando el hacha, ni todo el día cortando troncos. Entonces yo creo que habrá un punto intermedio donde está la virtuosidad. Y por eso es lo que yo decía que quería sanar con vosotros aquí en este podcast, porque tengo la tendencia a acelerarme mucho, tengo la tendencia a querer más. Pero hay un punto en el que el cerebro, digamos que es como una esponja, es una esponja de información. Conforme vas entrenando el cerebro, esa esponja se vuelve más grande y puede absorber más información y más información. La esponja crece, pero igualmente, con la esponja que tienes actualmente, una esponja tiene una capacidad de agua. Hay un punto en el que ya no acepta más agua. Es decir, la capacidad de absorción de una esponja es la que es. Otra cosa es que luego puedas ir entrenando tu mente y haciendo que se expanda, haciendo crecer esa esponja, como hacer crecer los músculos en el gimnasio. Puedes hacerlo crecer, pero la capacidad de esa esponja es la que es. Entonces hay un punto en el que más es menos, más información, aprender más, hacer más cosas, estimularte más, pasa a ser menos, ¿vale? Entonces, ya somos abundantes, ya somos ricos. En nuestro día a día, la ambición nos descontrola. Por lo menos a mí. Nos descontrola de una forma de que queremos más, queremos aprender más, queremos ir más rápido, queremos acelerar más los procesos y no aceptar el momento presente y no aceptar los ritmos naturales de la vida y no aceptar el ir más tranquilo para ir mejor, el querer ir más rápido, el tener a referentes como Elon Musk, por ejemplo, o David Goggins, o gente que te pide más duro, más trabajo, más tal. Es decir, Elon Musk trabajaba 18 horas al día o 20 horas al día y dormía en su oficina y tal. Pues tenemos esos modelos de referencia por todo lo que está consiguiendo Elon Musk y demás, pero para mí quizás se puede aprender muchas cosas de Elon Musk, pero quizás no debamos aprenderlo todo de ese tipo de personas. Todo no. ¿Por qué? Porque ya somos extremadamente abundantes. Entonces, ¿a qué me refiero con que somos extremadamente abundantes? Sentarte y coger esa comida que tanto te gusta. Vamos a poner que te gusta una comida humilde que nos podemos permitir, yo creo que casi todos los que estamos escuchando este podcast, que es unos huevos fritos. Es decir, tú coges unos buenos huevos fritos, te los haces bien, con tu pan bueno, de masa madre si puedes, o con el pan que comas, me da igual, o sin pan, no me importa. Yo los como sin pan, de hecho, habitualmente. Pero un buen huevo frito, un buen revuelto, a mí son cosas que me encantan, pero mojar pan, perdonas, mojar pan en un huevo frito es uno de los mayores placeres de la vida, para mí. A nivel de alimentación, comerte un buen dátil a mí me fascina. Es decir, hay cosas que cuando las pruebo son como, oh Dios mío, qué bueno está esto. Pues coge, siéntate en silencio, calma tu mente. Es decir, ya sea hablando, escribiendo, ya sea en silencio. Primero calma tu mente y luego ponte a hacer algo. Y si ese algo es comer, pues come en silencio y gozando, pero no comas con una mente agitada, porque entonces te perderás los sabores reales de la comida, no los saborearás. Entonces, cálmate, vive calmado, vive más lento, no vivas tan acelerado. Nos aceleramos tanto, la sociedad nos incita a acelerarnos tanto, y es muy fácil, Marcos, no trabajas, Marcos no tienes responsabilidades, Marcos no tienes hijos, Marcos no tienes tal, no tienes esto otro. Y aquí es donde yo os invito a que seáis creativos, ser lo más creativos que podáis para solucionar problemas. No me digáis, Marcos, es que es muy tal, porque eso es modo víctima, y sí, obviamente tendréis más dificultades, pero eso no implica
que podamos ser creativos para solucionar los problemas. Entonces estoy leyendo un libro y ese libro dice que la actitud de pensar en grande consiste en solucionar grandes problemas de forma creativa. Entonces hay que ser resolvedores de problemas y eso te dará una virtud y te dará algo único en esta vida y es algo muy valioso que la gente valorará mucho. Y eso que valora mucho la gente es el ser capaz de resolver problemas. Si tú, por ejemplo, tienes una enfermedad, valorarás mucho que un médico te diga qué es lo que tienes. Te estará solucionando tu problema. Si tú tienes un problema con tu coche, valorarás mucho que el mecánico te lo arregle bien y en tiempo. Y te lo arregle a un buen precio y todo. Y lo valorarás mucho. Si tienes un problema emocional, valorarás mucho que un psicólogo te dé esa clave, esa pauta que te solucione tu problema. Es decir, la vida consiste en resolver problemas, en resolver. Es un juego de es un juego de picardía, es un juego de creatividad, es un juego quizás de persistencia. Pero debemos encontrar lo que nos gusta, debemos encontrar los problemas que tenemos para hacer aquello que nos gusta o para desarrollarnos en ese área que nos gusta y ahí es donde debemos de ser creativos y solucionar los problemas y no dejar que estos nos consuman. Es decir, encontrar la forma. A lo mejor no eres tú y a lo mejor tienes que recurrir al conocimiento que tiene otro. Es maravilloso. Nosotros todos no podemos saberlo todo. Necesitaríamos muchas reencarnaciones y aún así no nos daría para saber todo acerca de la vida porque la vida acelera muy rápido. Y mientras tú te has enfocado a lo mejor en un área, otro se ha enfocado en otra, y entonces tú simplemente con hacer una pregunta, el otro ya te da la información que tú necesitas. Y no tienes que ponerte a aprender todo sobre ese área. Es decir, tú si quieres aprender a solucionar enfermedades no tienes que ponerte a estudiar. Es decir, si tú tienes una enfermedad hoy, no tienes que ponerte a estudiar medicina. Te basta con ir a un médico a su consulta y preguntarle. Pues ya está. Igual yo qué sé, tenéis un problema en relaciones amorosas. Y me decís, Marcos, mira, me pasa esto como me hacen algunos amigos. Y me dicen, Marcos, a ver, es que siento esto con mi novia o con mi novio, ¿tú cómo lo ves? Es que, mira, me siento así. Y yo digo, mira, porque el tema del amor es uno de los temas que más me gusta y la verdad que es una de las cosas que considero que no sé nada, pero por lo menos, a ver, que están aquí ladrando los perros. Voy a cerrar un momentito las ventanas. Es que hoy es domingo, hoy tenemos ya un podcast subido, el de esta semana, pero es que ha salido un solazo aquí en Madrid, maravilloso. Ahora, entonces, lo que venía diciendo, para mí el tema del amor es un tema de los que siempre más me ha gustado, pero ¿por qué? Porque yo tuve un problema en su día con el tema del amor, aprendí a solucionarlo a base de leer, a base de observar, a base de aplicar, y entonces como empecé a sanarlo, dije, joder, y encima tenía como cierta facilidad para verlo, para ver los patrones y para salirme del modo víctima de me está atacando, de me está haciendo esto otro. Entonces, pues es una de las cosas que me gustan y entonces a mis amigos hoy en día, oye, me pasa esto y me dicen, me llaman y me dicen, Marcos, tal, ¿cómo lo ves tú? No considero que sea yo aquí un gurú o que no, ni mucho menos, pero considero que aporto un punto de vista interesante a quien me escucha. Y sin ser un profesional, por supuesto. Pero sí que es cierto que el punto de vista interesante, pues se lo puedo aportar, o con eso, o con la forma de ver, o cómo entiendo yo la vida, o todo ese tipo de cosas que me puedo estar equivocando todo el tiempo, pero me considero un joven ignorante, pero siempre intento tener como esa humildad y siempre intento tener como esa parte de decir, oye, siempre estoy abierto a más información. Pero para no irnos del tema, vamos a retomar, y estamos con el tema de la lentitud. El tema de la lentitud, al final, hemos hablado de lo de resolver problemas, que eso es una cosa que os dejo ahí para que lo dejéis en vuestro subconsciente. Todos los libros que leo, todos, es decir, quieres hacer dinero, quieres solucionar tal, quieres mejorar tu vida, quieres hacer esto, todos hablan de eso, solucionar problemas. Es decir, quieres hacerte rico, los libros dicen, muy bien, encuentra un gran problema y encuentra una gran solución y eso te hará rico. Es decir, cuanto más grande sea el problema que solucionas, más dinero recibirás a cambio.
Eso dicen. Entonces, obviamente esto pues habrá que ponerle un asterisco y habrá que poner, igual en todos los casos no es así, pero sí que es cierto que, por ejemplo, un cirujano gana más que una persona que está en una fábrica poniendo tornillos. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tiene, el problema que soluciona es mayor. Entonces, alguno me dirá, bueno, quizás no sea mayor el problema que soluciona. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que entrar en los matices. Pero sin ser tan exquisitos con el concepto, yo creo que se entiende bastante bien. No seamos exquisitos, no le busquemos el matiz, no le busquemos las cosquillas a esta afirmación, pero como idea general para guiarnos, yo creo que es bastante interesante. Es decir, entonces, y ojo, resolver grandes problemas no significa que tengas que tener grandes conocimientos, ojo, o conocimientos más complejos. No significa que lo que tengas que saber sea más complejo. Significa que ayudes a muchas personas, es decir, que ese problema lo tiene mucha gente, entonces si ese problema tiene mucha gente, puedes ayudar a mucha gente. Entonces, eso, por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que quiere aprender de inteligencia artificial. Mucha gente, ese es un problema que tiene mucha gente. Pues hay gente que se está forrando haciendo cursos online acerca de enseñar sobre la inteligencia artificial o másters acerca de la inteligencia artificial. Hay un montón de gente que se está haciendo de oro por eso, por enseñar esa habilidad. O, por ejemplo, si tú necesitas todo esto del desarrollo personal, el crecimiento personal, lo que yo hago, la espiritualidad, pues hay mucha gente que hoy en día está despertando y está necesitando este nuevo conocimiento, está necesitando esta nueva información, y por eso yo creo que es una impresión mía, pero cada vez se venden más libros de espiritualidad, cada vez se venden más libros acerca de desarrollo personal. Lo sé porque hay una librería que se llama Reread en Madrid y creo que está en otras ciudades. Y es una librería de segunda mano, Read es en inglés, ¿no? Read es leer en inglés, entonces es Reread. Y entonces esa librería tiene libros de segunda mano, entonces a la gente pues que por ejemplo está haciendo una mudanza y no se puede llevar todos los libros, los lleva ahí y les pagan 25 céntimos por libro, es el mismo precio, pero tú vas allí y por 12 euros te puedes llevar 5 libros, si no me equivoco que era. 5 libros por 12 euros, un libro por 3 euros, es decir, tienen así diferentes precios. Y entonces está muy bien porque te puedes comprar un libro que está estupendo, que está como nuevo, o está simplemente leído, que no tiene nada de malo, que es, por ejemplo, yo que sé, yo he comprado varios y te le compras uno de esos que están estupendos y en vez de gastarte 17 euros que te puede costar comprarlo nuevo en Amazon, o 12 o 20, lo que te cueste, pues lo compras por 3, 4 o lo equivalente a 2,5 euros el libro. Es decir, lo compras por un precio mucho más económico y encima le das una nueva vida al libro, y eso es algo maravilloso. Entonces la filosofía es muy bonita. Entonces cuando yo fui a esa librería le pregunté, me dice, no, es que el crecimiento, el desarrollo personal es lo que más se está vendiendo, es que la gente viene a la columna de desarrollo personal, a la columna de espiritualidad, es lo que más se vende. Entonces yo creo que eso también es un poco lo que necesitamos hoy en día, es decir, estamos despertando. Hay un gran problema para mucha gente, por dónde empiezo, cómo veo esto, cómo aprendo a pensar así. Pues entonces la gente busca cursos, busca autores, busca libros, busca podcasts, busca de todo, y entonces ahí solucionas problemas. Y si eso luego le pones el filtro económico, pues te puedes hacer con mucho dinero. Pues bueno, eso es una de las cosas que dicen. Pero al final, lo importante es que solucionemos problemas y aportemos soluciones al mundo. Es decir, cuando aportamos soluciones al mundo, aparte nuestra vida cobra significado en la mayoría de ocasiones si estás alineado con lo que quieres hacer. Entonces, si tú aportas una solución que está alineada con tu ser, con tu propósito, pues encima te sientes realizado. ¿Por qué? Porque estás ayudando a personas a solucionar sus problemas y eso es maravilloso. Entonces, volviendo al tema, la lentitud. La lentitud es una de las cosas que para mí es fundamental y tengo una tendencia a acelerarme mucho. Y entonces voy a concluir este podcast invitándoos a que vayáis más lentos, que menos es más, que afilar el hacha es maravilloso y necesario. Hay una frase de Daniel Cohen que dice, pues la voy a leer, un segundito. Todos tenemos momentos
en los que pensamos con más eficacia y momentos en los que no deberíamos de pensar en absoluto. Daniel Cohen. Es decir, nosotros tenemos una capacidad, nuestra mente tiene una capacidad, somos una esponja. Entonces esa esponja tiene una capacidad de absorción. No le pidas meter más información de la que puedes absorber. Pídete hacer que tu esponja sea más grande, pero tampoco te fuerces a lo bruto. Es decir, es como ir al gimnasio, ponte microdosis de incomodidad. Ya sea en un gimnasio, pues te pones una dosis de incomodidad de 20 minutos, 30 minutos, que sea esas repeticiones extra que haces, pero son esas pequeñas dosis de incomodidad lo que te va a hacer crecer. Siempre que creces hay un denominador común. Yo lo observo en función a mi experiencia. Igual hay algún matiz, hay algún área en la vida en la que no sea así, pero yo observo que siempre que creces hay un denominador común, que es la incomodidad. Cuando una persona está creciendo, es incómodo. Es decir, es incómodo fortalecer los músculos en el gimnasio, sobre todo cuando estás llegando a las últimas, cuando estás llegando al fallo. Es incómodo correr a un ritmo que sabes que te va a hacer progresar, porque correr a footing corremos todos, pero correr a un ritmo en el que hoy corro a 4 minutos el kilómetro, pero mañana lo voy a correr a 3:50 y mañana voy a correr a 3:40, pues esos son ritmos que son incómodos, los ritmos de entrenamiento de progresión, ¿no? Para progresar. Pero también es incómodo salir de la zona de confort. También es incómodo ducharse con agua fría. Pero sabes que a nivel mental tiene muchos beneficios, sobre todo el darte cuenta que tú vas a entrar en una ducha de agua fría. Fijaros que yo hace tiempo que hablé mal acerca de la ducha de agua fría, pero por ejemplo ahora me estoy enamorando otra vez de la ducha de agua fría. De hecho, todas mis duchas son frías, por la noche, por la mañana, todas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las duchas de agua fría para mí tienen un componente muy importante. ¿Y ese componente cuál es? El componente es que la mente se piensa que se va a morir cuando va a entrar en esa ducha de agua fría, te chilla. Y yo te garantizo una cosa, tú vas a entrar en el agua en la ducha fría y vas a volver a salir de esa ducha duchado. Punto. No te va a pasar nada, no te vas a morir. Pero entre medias te vas a encontrar con una mente que grita, una mente que es más débil. Y entonces esas dosis de incomodidad fortalecen la mente. Y a lo mejor hoy te estás duchando con agua fría, pero a lo mejor mañana te atreves a eso, a haberte aprendido a enfrentar a esa incomodidad de entrar en una ducha sabiendo que no va a pasar nada malo. A lo mejor deriva a que mañana te sientas un poquito más cómodo para subirte a un escenario y hablar. O porque te das cuenta que vas a subir y bajar de ese escenario. Y que tampoco importa tanto cómo lo hagas. Al final la primera ducha fría que te diste es cortita, muy incómoda. Y al final luego te sorprendes con que te puedes dar duchas de agua fría más largas. Con que ya no solo te puedes duchar el cuerpo, sino que también puedes ducharte con pelo, te puedes duchar con cabeza. Y encima te puedes quedar un poquito de tiempo debajo de esa ducha. Entonces ya te empiezas a dar cuenta que te empiezas a sentir cómodo en la incomodidad. Y por eso es una de las cosas que me gusta decir en el podcast que tenéis. Bueno, no lo he subido específico. Quizás para este lo suba. Os lo voy a subir esta semana, los dos, ¿vale? Es el calor de tu interior. Creo que en el podcast se titula, lo tenéis al final del episodio, 2.2, que es Recordando Viejos Tiempos. Lo tenéis al final. Y es un podcast que grabé, es el 1.2, en realidad es el podcast segundo que grabé en la temporada 1, y ese podcast se titula El calor de tu interior. Os lo subiré junto con este podcast, es uno cortito. Pero por eso digo que cuando encuentras el calor a través del frío, te vuelves imparable. Es decir, cuando en medio del frío, para mí es una metáfora, ¿vale? Pero cuando encuentras el calor a través del frío, cuando te sientes cómodo en medio de la incomodidad, ahí es cuando te vuelves imparable. Y yo creo que eso es una virtud. Cuando te sientes cómodo en medio del frío, cuando te sientes cómodo diciéndole a una chica que te gusta aunque te sientas vulnerable, cuando te sientes cómodo subiéndote a un escenario estando súper tímido, estando súper avergonzado, pero sabiendo qué es lo que quieres hacer, cuando te sientes, y eso es una cosa que hice yo hace poco, me subí a un escenario en un micrófono abierto, donde me sentía vulnerable entre artistas increíbles, porque era un micrófono abierto de poesía y ahí me subí yo y de hecho compartí el calor de tu interior, lo que os voy a subir ahora como podcast añadido, es decir, lo subiré. Y entonces, pues es una cosa que me hizo sentir muy bien. Y
Y entonces al principio estaba medio temblando y entonces lo pasé un poquito peor, pero luego al final te vas sintiendo cómodo y os lo digo porque la primera vez que le dije yo a una chica que me gustaba, si os digo que me tiré casi 1 kilómetro para decirle, oye, me gustas, ¿quieres salir conmigo? Pues no os exagero, es decir, 1 kilómetro caminando por la calle, me acuerdo perfectamente, lo recordaba con ella, de hecho, hace 2 días y nos reíamos del tema. Y hoy en día pues cojo a una mujer y se lo digo sin más. Es decir, sí, es verdad que me siento incómodo. Sí, es verdad que a lo mejor puedo seguir mejorando y de hecho seguiré mejorando. Pero si siento algo, cojo y se lo digo y le digo, oye, mira, siento esto y esto es lo que siento y así es como me gustaría expresarme contigo, de esta forma me gustaría expresarme contigo y se lo digo. Y entonces, enfrentarte a la incomodidad y encontrar el calor a través del frío es algo maravilloso. Y una de las mayores incomodidades que una persona ambiciosa, una persona que vive desde la escasez, porque siempre se piensa que puede mejorar más, siempre se piensa que puede ir más rápido, siempre se piensa que se puede pedir más, siempre se piensa que le falta algo. Una persona que vive en ese estado mental como soy yo, lo que ocurre es que una incomodidad súper, súper positiva es ir más lento. Entonces ir más lento es una de las incomodidades más bonitas a las que me puedo enfrentar, porque al principio es tremendamente incómodo. Pero recordad que cuando encontréis el calor a través del frío, os volvéis imparables. Y sí, quizás no hagas tanto en un día, pero de verdad, a corto plazo, si miráis a corto plazo, si miráis días individuales, os daréis cuenta que no habéis avanzado casi. Pero a largo plazo os daréis cuenta que habéis avanzado mucho más, mucho mejor, y con una sonrisa y con una paz y una serenidad brutal. Llegar al punto de saturación es contraproducente. Estar escuchando podcast todo el día, luego leyendo libros, luego estudiando, luego haciendo, luego cocinas con otro podcast, vas en el coche con otro podcast, o vas en el coche con música que tiene mucho ruido, que es muy pum, 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 o reggaetón, o música electrónica, toda esa música. O estás entrenando y te pones música muy agitada también para pedirte más en el gimnasio, estás en el día a día y cuando no estás con música agitada estás con TikTok, Instagram, estás contestando WhatsApps eternos, que son eternos porque nunca se acaban los WhatsApps, porque al final tú escribes a uno, ese otro te contesta, luego te escribe otro, te manda un audio de 7 minutos, contestas al audio de 7 minutos, pero ya te está contestando el anterior y cuando te está contestando el anterior, el de los 7 minutos, ya he escuchado tu audio de 5 minutos y te está contestando de vuelta con un audio de 10 minutos, es decir, al final es un ciclo vicioso eso de WhatsApp, por eso me lo he quitado, es decir, porque me causan estrés brutal. Yo me he quitado WhatsApp, me he quitado Instagram y cada día aspiro a vivir con cosas que me proporcionan verdadero placer. A mí más que contestar WhatsApps constantemente, esa hora que invertía en WhatsApps, ahora la invierto en hacer algo de comer delicioso y creativo para mi hermano. Y estoy haciendo platos únicos todos los días y comemos juntos. Y gracias a eso, a día de hoy mi hermano y yo, todos los días nos sentamos juntos a comer y disfrutamos. Y entonces mi hermano y yo comemos todos los días juntos y es una maravilla, es un regalo que nos hacemos mutuo, porque, y si mi madre algún día me dice comer, pues como con ella, porque no vivimos en la misma casa, pero eso es lo que yo quiero conseguir, y lo mismo mi padre, entonces mi padre, mi madre, entonces al final sí eso, pero es eso, oye, te viene un amigo y come contigo en casa, o dices, oye, ¿qué quieres hacer? Oye, ¿te quieres venir a comer a casa? Que voy a hacer algo para mi hermano, entonces al final creas un sentimiento de conexión muy bonito. ¿Quieres quedar conmigo? Dime, oye, ¿puedo ir a comer a tu casa? Y te voy a decir, pues claro. Si quieres quedar conmigo, sí, de verdad te lo digo. Si quieres quedar conmigo, dime, ¿puedo ir a comer a tu casa? Y para mí será un momento maravilloso de que conectemos juntos. Y me parece una forma más bonita que conectar a través de WhatsApp. Entonces, si quieres quedar conmigo, de verdad es fácil. Es decir, pídeme comer hoy en día y yo todos los días hago de comer. Me da igual echar un poquito más de lo que sea. Si estoy haciendo garbanzos, me da igual echar media taza más de garbanzos. Si estoy haciendo tortillas, me da igual echar 2 o 3 huevos más. Si estoy echando, ¿sabes? Entonces, para mí, y luego las risas, el compartir, el estar juntos. Así que ya lo sabéis. Yo tengo la mente siempre muy agitada, pero si queréis quedar conmigo, llamadme por teléfono y decirme, o escribirme un correo, porque es lo que ahora tengo, correo. Y si queréis mi correo personal es muy fácil, es marcosgarcialavado@gmail.com, que son mis apellidos,
Marcos García Lavado, lavado con v, @gmail.com. Si me queréis escribir para feedback del podcast, conclusiones.joven.ignorante @gmail.com. Ese lo tenéis en la descripción del vídeo, el otro no. Pero si me queréis escribir para quedar cualquier cosita, ya lo sabéis, me escribís al correo o me llamáis por teléfono si lo tenéis y listo. Y entonces eso, que es fácil y para mí es un placer de la vida hacer de comer a mi hermano. Para mí es un placer de la vida coger y sentarme y reír con él. Y en unas risas nos echamos. Y entonces, y hago cosas pues, que nunca había hecho. Se me ocurren hacer arroces de formas diferentes. Se me ocurre hacer purés de forma diferente, ahora que estamos en otoño. Se me ocurre hacer guisos de forma diferente. Se me ocurre jugar con las verduras de una forma diferente. Y siempre estamos probando cosas nuevas, sabores nuevos. Y eso, la creatividad, el crecer, el innovar, es una cosa bastante divertida. Así que, de verdad, yo estoy encantado de compartir, reír. Entonces es ahora que invento, que invierto, perdón, no que invento. Es ahora que invierto en cocinar ahora, en vez de cocinar algo inmediato, algo rápido, que antes invertía en WhatsApp, ahora le invierto en crear conexiones de calidad, conexiones reales. Entonces, ir más lento y dedicar tiempo a las cosas que importan, porque ya somos abundantes. Es decir, yo tengo, por suerte, cocina, y en esa cocina tengo la suerte de poder hacer de comer a alguien que amo, que es mi hermano. Entonces, si puedo hacerlo, invertiré ese tiempo en hacer eso, porque a mí me proporciona una satisfacción enorme. Ya somos extremadamente abundantes, no tenemos que decir, pues en vez de cocinar durante 1 hora, cocino media hora, porque es que 1 hora es mucho tiempo. No, ve más lento. Y luego el resto del tiempo empieza a hacer otras cosas. Pero tener tiempo para respirar. Tenemos la suerte de que podemos respirar y somos abundantes en aire. Cálmate y saborea la paz de estar bien oxigenado y de estar calmado. Y eso lo puedes disfrutar, lo tienes a tu alcance, lo tenemos todos a nuestro alcance. Es verdad que las mentes están muy agitadas en algunos casos, pues ahí te invito a que escribas, ahí te invito a que hables, ahí te invito a que llames a alguien, ahí te invito a que me llames a mí si tienes mi teléfono y te quieres desahogar con alguien, pues yo te escucho encantado. Entonces, usa eso y no te sientas como, ay, no voy a llamar a Marcos para desahogarme porque, joder, es que voy a ser un pesado, una pesada y entonces le voy a aburrir y entonces tal. Entonces, no, quítate ese pensamiento de la cabeza. De la misma forma que si alguien te pide ayuda, y esto es con una pareja que tuve, me decía, es que no te quería llamar por si te molestaba, y yo le decía, a ver, si yo te llamo a ti para pedirte ayuda, ¿te molestaría? Y me decía, no. Y entonces, ¿por qué piensas que a mí me va a molestar? Es decir, si yo te llamo a ti y a ti no te molestaría, ¿por qué piensas que a mí me va a molestar que me llames para pedirme ayuda? O pedirme para que te dé un abrazo, vaya, te dé un beso, vaya y te esté dando mimos durante un rato porque estás estresada. ¿Por qué piensas que eso me va a molestar? ¿A ti te molestaría si yo te lo pidiera? Me decía, no, a mí si me lo pides tú, a mí no. Entonces, ¿por qué te va a molestar? ¿Por qué crees que a mí así me va a molestar? No, porque es que... Entonces, siempre pensamos que vamos a molestar. Quítate esa creencia de la mente. No molestas. Y si no te puedo atender, no te atiendo. Y te lo digo. Y si una persona... Ya, pero es que tú lo dices, pero hay personas que no dicen que no pueden atenderme. Ya, habrá personas que si le estás molestando no te lo digan. Pues si esas personas que estás molestando no te lo dicen, eso es su trabajo. Eso es su área a mejorar. Expresar las cosas como las sienten. Entonces, si a mí me estás molestando, te voy a decir, oye, ahora mismo no tengo el tiempo, tengo la cabeza agitada en esto, podemos hablar en otro momento, y me dirás, sí, claro, no te preocupes, Marcos, y te lo diré. Pero, si te digo, sí, claro que puedo hablar, ¿te pillo un buen momento, Marcos? Como me dice una familiar mía que me llama a menudo, que es familiar mía y que la amo con locura, me dice, ¿te pillo bien, Marcos? ¿Estás tienes un buen momento para hablar? Y yo le digo, sí, ahora sí. O le digo, no, ahora no, porque estoy tal. Entonces, si yo te digo sí, es mi responsabilidad. Y entonces, si tú dices, es que le estoy molestando porque le estoy contando aquí el rollo. No. Es decir, si me estás contando el rollo y me está molestando, es mi responsabilidad comunicártelo. Así que tú no te preocupes, tú
si yo te digo que sí, confía en que es un sí de verdad. Y si es mentira, como algunos podréis pensar, ya, pero es que me está diciendo sí por compromiso, pues ese es el trabajo del otro, que aprenda a tener la suficiente autoestima como para decir no cuando es no, sí cuando es sí, y lo siento, ahora no puedo, cuando es lo siento, ahora no puedo. Y eso es el trabajo personal de cada uno. Pero si yo te digo que sí te puedo ayudar, te puedo ayudar. Y yo os digo que de momento no me molesta ayudar a nadie y seguramente nunca me moleste. Así que podéis llamarme sin ningún tipo de problema. Si tenéis el teléfono, yo estoy abierto. Ay, pero es que nunca he hablado contigo por teléfono, siempre hablo por WhatsApp. Es que qué vergüenza me da. Quítate la vergüenza que no sirve para nada. Así que de verdad que no mordemos, que somos seres humanos y que se ha creado esa cosa como el WhatsApp, madre mía. Ahora, es decir, hemos llegado a un punto en el que hacíamos esto, la preguntita por WhatsApp. ¿Te viene bien que te llame a tal hora? ¿A qué hora te puedo llamar? Tú llama, y si no te puedo coger, no te cojo. Pero yo andar aquí planeando, tal, ¿a qué hora puedo hablar? Entiendo que en ciertas ocasiones, cuando es agendar una cita, está bien, pero cuando es a nivel de amigos, oye, que me he salido a dar un paseo por el campo y me apetece hablar contigo. Coges el teléfono y si te cojo bien y si no, pues también. Y ya está, es más sencillo, por lo menos para mí. Y entonces ya, para concluir el podcast, somos abundantes, tenemos amigos, tenemos aire, tenemos para respirar, tenemos amigos para hablar, para reír, para compartir, para comer juntos, tenemos amigos con los que nos podemos ir a pasear por el campo, tenemos amigos con los que podemos hacer el amor, ¿no? Espero que sí, no, hombre. Pero no todos tenemos esos amigos, pero por lo menos si los tenéis, pues disfrutar, ¿no? Tenemos amigos con los que podemos ir al cine, si tenéis la capacidad económica para ir al cine, y si no, pues no vayáis, verosla en casa y robarle Netflix a quien sea. Y usar el Netflix de otro, no pasa nada, que para eso está también, para que sea utilizado. Obviamente si os lo podéis pagar, pues mejor para la empresa de Netflix, que oye, que aunque pues, podamos entrar en si esas empresas tienen ciertas partes oscuras o no, no deja de ser una empresa y estás utilizando sus servicios. Así que si la puedes pagar, estupendo. Pero si, oye, esto es como todo, si no lo puedes pagar, sé creativo. Y ya dirás, oye, habrá algún día que lo pueda pagar y lo pagaré y ya está. No necesitas culpable si ahora mismo tu capacidad económica no puede pagar Netflix o no puede pagar el Microsoft Office y el Word y el PowerPoint y el Photoshop y todas estas, que ya os conozco algunos, que muchos las pirateáis. Yo no soy capaz, yo lo pago todo, pero sí que es cierto que entiendo que hay personas que su capacidad económica no se lo permite, pues oye, sé creativo y Microsoft Word no se va a morir, si Microsoft no va a dejar de funcionar porque tú no pagues el Word y el PowerPoint. Eso sí, comprométete a que si algún día lo puedes pagar, lo vas a pagar, ¿vale? Entonces eso te quitará, si por lo menos te quita la paz. Sé que muchos de aquí me diréis, a mí sentirme mal por hackear en Microsoft, sí, anda, yo mal no me siento, que estos tienen mucha pasta. Bueno, pues si eres de esos, estupendo, pero si eres como yo, que no haces daño en una mosca y no sabes robar nada, pues yo tengo una anécdota, de hecho, os la cuento, sé que esto es salir un poco, pero es una anécdota rápida. Yo me acuerdo una vez, yo robé una vez en mi vida. Y esa vez que robé fue, me acuerdo perfectamente, antes el Supercore, que ahora es Supercore, el supermercado del Corte Inglés, Express, digamos, que hay aquí en España, para los que seáis de fuera y no sepáis cuál es, pues hay un supermercado que se llama Supercore. Antes se llamaban Opencore. Y en el Opencore, por si os acordáis, había juguetes, revistas, había como muchas cosas diferentes y no solo de alimentación. Pues también tenían puesto, ahí me acuerdo perfectamente a la entrada, como un expositor de chuches para coger chuches a granel. Pues en ese momento que yo comía chuches, ahora no como azúcar ni nada de estas cosas, pero en aquel momento, vamos, yo me comía todo y vamos, ya arrasaba. Entonces yo cogí chuches y quería más, tenía ansia y quería más. Y entonces lo que hice fue una vez, coger chuches, las metí en la bolsa, me comí unas pocas y luego las pesé con un poquito menos de chuches. Y entonces, pues cogí y otro día me sentí súper mal por eso y lo que hice fue pesar una bolsa con más chuches de las que luego me llevé, porque luego metí chuches, las pesé y luego vacié la bolsa de chuches otra vez en el expositor para llevarme como una proporción justa. Pagué un poquito más de lo que realmente me comí porque me sentí súper culpable. Y esto me pasó hace poco, me pasó una cosa parecida.
los zumos de naranja del supermercado. Ahora se ha puesto de moda que en el supermercado haya zumo de naranja recién exprimido. Es decir, han puesto una máquina que tú te exprimes zumo de naranja natural en una botella y tú luego pagas la botella. Entonces la botella puede ser de litro o de medio litro. Y entonces la botella de litro no sé si son 5 euros, una cosa así. Es decir, o un poquito más, ¿no? No sé cuánto era exactamente, pero vamos, que es una bebida bastante cara dentro de... A ver, entendamos que es caro y barato, hay que replanteárselo, pero sí que es cierto que la botella de agua de 1 litro te cuesta unos céntimos y la botella de zumo de naranja te cuesta siempre tus 5 euros o una cosa así. Entonces, pues yo dije, joder, tengo una sed y me apetece zumo de naranja, esto me pasó hace no mucho. Y cogí y me exprimí las naranjas en la botella y me bebí le di un trago y como te cobran por botella, la volví a rellenar. Es decir, me bebí de ese litro como 300 mililitros y sin que nadie me viera, volví a exprimir, porque como te lo haces tú y no te lo hace nadie, pues y me volví a exprimir hasta llenar la botella. Bueno, me tenías que ver a mí en el supermercado entre el dilema universal. Es decir, sé que soy medio tonto por esto, pero me sentía súper mal. Entonces luego cogí una botella de estas, de las de medio litro, y le exprimí nada, le exprimí súper poquito y la llevaba medio vacía. La llevaba medio vacía para compensar lo que me había bebido, ¿no? Y bueno, al final es que no lo puedo remediar, no puedo hacer daño a una mosca, no puedo robar nada, pero bueno, eso son cosas mías. Os lo cuento como anécdota graciosa para que os ríais en casa y os ríais de mí, que no soy capaz de beberme zumo de naranja sin pagarlo. Es decir, le han puesto un precio, me parezca caro o no me parezca caro, es el precio que le han puesto. Y si deseo consumir esa bebida, estoy aceptando el precio que le han puesto. Y si no, pues no la consumo. Esa es mi mentalidad. No, es que están abusando de ti, a ellos les cuesta céntimos producirlo y están abusando. Ya, pero es el precio que le han puesto y si es la bebida que quieres consumir, pues yo creo que genera mejor energía que lo aceptes tal y como es. Y si no, pues oye, cómprate tú las naranjas y te lo exprimes en casa, que te va a salir mucho más barato. Pero bueno, eso, que, en fin, para mí la incomodidad, que me parece una virtud, es aprender a ir lento, es aprender a ir calmado, es aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. Y entonces eso te lo da el ir menos es más. Hay un punto en el que la esponja absorbe y eso está muy bien. Y entrenar la incomodidad para que esa esponja se expanda es maravilloso. Pero también debemos de ser lo suficientemente sabios para saber cuándo parar. Y saber cuándo parar es una virtud. Entonces os invito a que en el día invirtáis 2 o 3 horas, incluso, sí, 2 o 3 horas para ir más tranquilo, para dedicárselo a meditar, para dedicárselo a pasear por el campo. Ahora que está saliendo un día maravilloso, ahora que estamos en diciembre, pues ahora estos días de Navidad que a lo mejor nos dan días buenos de sol, sal y vete al campo, sal y vete a un parque, queda con un amigo y tómate una manzanilla en una plaza si vives en una ciudad. Es decir, una manzanilla, un té, un café, lo que te apetezca. Yo tomo manzanilla. Sí, soy peculiar, pero lo que te guste beber, que te gusta beber cerveza, pues te bebes una cerveza, pero y si tu economía te lo permite, disfruta esos placeres de la vida, échate unas risas. Y eso sí, no te olvides de crecer, no te olvides de aprender, pero lo importante es que lo hagas desde el amor, no desde el estrés. Y aquí es donde voy a acabar con este matiz, y era realmente por lo que expliqué esto. Yo cuando estaba escuchando un podcast ahora por la mañana, mientras estaba limpiando, lo hacía desde el miedo, lo hacía desde la escasez. Porque, me explico, si estaba escuchando un podcast porque quería aprender. ¿Por qué? Porque pienso que no soy suficiente, pienso que todavía me queda mucho por aprender, pero lo hago desde el miedo. No lo hago desde el amor por aprender cosas nuevas, lo hago desde el miedo a quedarme atrás, desde el miedo a no ser suficiente, desde el miedo a no llegar a tiempo, desde ese miedo. Pues si lo haces desde el miedo, entonces es un momento para parar. Pero si lo haces desde el amor, hazlo. Es decir, si lees desde el amor, hazlo, pero no leas desde el miedo. No sé si me he explicado. Es decir, cuando lo haces como desde la escasez, leo porque todavía no sé suficiente
y entonces me va a pillar el toro, y entonces no voy a llegar a tiempo a completar mis objetivos, y entonces el mundo me va a sobrepasar. Cuando lo haces desde ahí, lo estás haciendo desde un sitio de baja energía. Pero cuando lo haces desde, oye, qué ganas tengo de aprender esto, qué ilusión me hace, joder, qué maravilla, perfecto, entonces hazlo. Entonces sé honesto, sé brutalmente honesto contigo mismo y pregúntate, ¿desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Voy a llamar a ese amigo porque tengo ganas de llamarle, o voy a llamarle porque estoy tan aburrido, no sé qué quiero hacer, y entonces, bueno, pues voy a llamar a un amigo porque estoy aburrido? Llámalo por el amor de llamarlo. Y si estás aburrido, mata tu... sacia eso desde otro lugar, sánate, no estate aburrido, y cuando lo vayas a llamar desde el amor, llámalo. Ay, quiero comer eso eso tal que me gusta tanto. Vale, lo comes desde el amor por comerlo, lo comes desde... Soy libre, puedo decidir no comerlo, puedo comerlo, pero tampoco voy a comerlo en forma compulsiva. Es decir, lo como desde ese estado libre o lo como desde la ansia. Jo, es que lo quiero ya, y entonces te pones a ver recetas en internet de forma compulsiva, empiezas a buscar información acerca de ese plato, ves 30.000 recetas, estás deseando que llegue la hora de la comida para que la prepares, o incluso adelantas la hora de la comida para comerlo antes, vas al supermercado porque tienes el antojo de comerte eso, tienes comida de sobra en casa, pero tienes que ir al supermercado para hacerte ese plato que tienes tanta ansia de hacer y preparar. Es decir, ¿ves dónde voy? Es decir, si tú con libertad, oye, ¿qué vamos a comer hoy, Antonio? Ay, pues me haces eso que quiero que vea. Y lo haces desde ahí y dices, ¡uy, qué buena idea! Y lo haces desde el amor, bien. Pero si no, es que tengo que hacer esta receta porque tengo que hacer esto, otro. ¿Entiendes lo que te digo? Si tienes que leer, porque tienes que leer, hacer esto, otro. Si, ahí es donde pierdes mucho la perspectiva, donde pierdes la capacidad de hacer desde el amor para mí. Entonces, ¿es desde dónde haces lo que haces? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde el ansia o desde la paz? Aprendes porque dices, ¡ay, qué momento más maravilloso tengo para aprender información nueva! Estoy feliz, estoy pleno, no necesito nada más, pero oye, quiero crecer un poco, quiero disfrutar del crecimiento. Pues lo haces. Ahí es donde creo que está la virtud. Ir más lento, y cuando sea momento de hacer cosas, ya sea leer, ya sea trabajar, ya sea ver una peli, ya sea lo que sea, pero cuando sea momento de hacer cosas, hazlo desde la paz. No te veas una peli desde la ansiedad por ver una peli. Eso es otro buen ejemplo. Es decir, ¿desde dónde ves la peli? Joder, estoy tranquilo. Pues mira, me voy a poner esa peliculita que es el momento perfecto. Bien, lo haces por tu elección, lo haces porque lo eliges tú. Pero otra cosa es coger y decir, estoy estudiando y joder, es que me quiero ver esa peli, joder, es que me quiero ver esa peli. Y yo, a ver qué pelis me veo. Y me pongo a ver todo Amazon Prime o Netflix o HBO Max o Disney Plus o la que sea. Y me pongo ahí, joder, es que esta tiene buena pinta. ¿Pero cuál me veo? ¿Esta? ¿Esa otra? Y entonces empiezas ahí a entrar en un estrés que empiezas a ver una peli con ansiedad, porque te tienes que evadir, porque tienes que salir de ahí. Y no, sana, hablando, escribiendo, en silencio, y una vez sanes, haz desde ese punto de vista sano. Hagas lo que hagas, hazlo desde ese punto de vista sano. Si te ves una película, mírala desde ese punto de vista sano. Si haces lo que haces, si comes eso, si te haces esa receta, hazlo desde ese punto de vista sano. Pero no lo hagas desde ese punto de vista compulsivo, ¿vale? Desde ese punto de vista del miedo, de la escasez. Ve más lento, my friend, y que te amo y que te deseo una semana maravillosa. Gracias por escuchar al joven ignorante durante, vamos a ver, 52 minutos. Yo fíjate que lo quería hacer lento. Pues, es que no sé, no me salen así. Y que si te ha gustado, pues compártelo con quien consideres oportuno y que te agradezco mucho que estés aquí. Así que hasta el próximo domingo, si al final te decides unir. Y que muchas gracias. Gracias.